Y vamos a estar hablando entonces acerca de lo que fue la supremacía de la ley y algunos otros planteamientos en tema de legislación, en tema político, podríamos decir, ¿no? Para englobarlo de una forma más universal, ¿no? Aquí, en este aspecto, nuevamente vemos una gran benignidad que le legó la Reforma Protestante, pero totalmente la antítesis del lado de la parte católica, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Sadoleto hablaba de que el principio de supremacía descansaba sobre la autoridad, diciendo con esto que la autoridad es, para que me entiendan, es mayor que la ley, o está por encima de la ley. Esa era la visión que tenía en el asunto legislativo, en el asunto de las leyes, lo que era la visión católica. La visión en la sede romana era que la autoridad suprema era el magistrado, era el presidente, era el rey, era el papa, y que no había ningún tipo de ley que pudiera estar por encima de lo que ellos consideraban era la primacía en autoridad, que era, a saber, en este caso, cualquiera de estos personajes que le acabo de nombrar. Podría ser un emperador, podría ser un rey, podría ser cualquier tipo de autoridad que existiera en el momento, por lo que no había ley para ellos. No había ley para ellos. Y eso trae problemas serios, pero muy serios. Porque si hay un ser humano al cual no aplica ningún tipo ni forma de ley, es completamente inmune a la legislación, a cualquier tipo de forma legal, entonces esas personas sin duda alguna pueden hacer cualquier tipo de cosas, pueden llegar a hacer las arbitrariedades más horrendas que se puedan perpetrar en la vida, y no habrá una ley que pueda sentenciar de ninguna forma lo que estas personas están haciendo en su arbitrariedad, en su desobediencia y en su rebelión. Esto plantea problemas grandiosos, plantea problemas grandísimos a nivel social, porque luego entonces vamos a tener a tiranos que estarán gobernando y haciendo cuanto les dé la gana, puesto que no hay ninguna norma que pueda normar su conducta y declarar como institucional alguna de las decisiones que estas personas puedan llegar a tomar en algún momento sobre cualquier movimiento político, sobre cualquier movimiento religioso, etc. Y esto es lo que esta gente básicamente pensaba, ¿no? Por eso el cardenal Sadoleto entonces creía que el principio de supremacía estaba sobre la autoridad. Calvino en el año 1538 en Ginebra hablaba de la supremacía de la ley. Entonces comenzaron las primeras exposiciones, o los primeros escritos y las primeras elucubraciones donde se planteaba una visión que era completamente contraria a esta visión clásica que se había traído, donde el soberano no tenía nada que lo pudiera normar porque no había ley que estuviera por encima de él, pero lejos de eso, Calvino dice que la supremacía debe descansar sobre la ley y no sobre la autoridad. Sobre la ley y no sobre la autoridad. ¿Por qué? Porque la ley, imagínense ustedes, yo quiero presentar un caso acá hipotético, pero cualquier parecido con la realidad entre lo que voy a plantear no es mera coincidencia. Ustedes saben que existen, y voy a hablar de cara a las críticas, porque ustedes saben que yo soy muy crítico con el sistema cristiano de hoy, con la cristiandad de hoy más bien, con lo que es la sociología de la iglesia de hoy. Ustedes saben que lamentablemente en las iglesias de hoy está enquistada la visión más de Sadoleto que de la Reforma Protestante de cara a la ley. ¿Sabe por qué lo digo? Porque todas estas arbitrariedades que nosotros vemos en las iglesias de hoy, donde se practican evangelios paralelos, evangelios que no son el evangelio bíblico, se da por consecuencia de que la autoridad de ese lugar, llámese pastor, apóstol, arcángel, serafín, etcétera, cualquiera sea el nombre que le hayan acuñado, está no en términos del papel, de lo escrito y de lo dicho por encima de la ley, pero sí en términos de la operatividad. Porque estas personas toman decisiones y hacen cosas que están por encima de la ley de Dios. Se autoproclaman y se adjudican puestos y lugares que no son legítimos, pasando nuevamente por encima de la autoridad de la ley y creyéndose ellos una autoridad que no está sujeta a ninguna forma de ley. Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con el Vaticano. El Vaticano es un estado dentro de Roma, un estado totalmente independiente que tiene una cantidad ingente de recursos en oro que ni los bancos de Suiza se acercan. Ni los bancos de Suiza se acercan.
Y eso tiene una seguridad y tiene una cuestión, es un Estado con un poder tan impresionante que ha podido mover y quitar presidentes a su discreción cuantas veces le ha dado la gana hacerlo. Y no hay quien les diga nada. Y es una religión nuevamente cuya visión de la ley nunca viene a normar como autoridad suprema sobre ellos, sino que la ley siempre tiene que subsumirse a la autoridad superior. Entonces la ley se subordina a la autoridad superior. Y es lo mismo que pasa también en nuestros países. Pasa en Venezuela y pasa en cualquier país de Latinoamérica y casi en cualquier país del mundo. Hay constituciones, hay legislaciones, pero la arbitrariedad de los hombres que se sientan en la silla de poder de gobierno hacen lo que les da la gana. Y cuando tienen que modificar la constitución a su conveniencia, y aquí en Venezuela tenemos el mejor ejemplo de eso, porque aquí se ha cambiado la constitución así como le ha dado de ganas de cambiarse de ropa interior a los gobernantes que hemos tenido en los últimos 24 años. Precisamente se han hecho todos los cambios que se han hecho en términos de la constitución, buscando siempre que la ley de alguna manera siempre les brinde el escenario perfecto y la legitimidad de cualquier arbitrariedad con la que ellos quieran o pretendan levantarse en un momento determinado. Eso es clásico en nuestras culturas y se debe precisamente a esta visión que enquistó la Iglesia Católica Romana al decir que la autoridad es el principio supremo de legislación. No es la ley, sino la autoridad. La Reforma Protestante dice que es todo lo contrario. La ley está por encima de todo rey, la ley está por encima de todo pastor, la ley está por encima del papa, la ley está por encima del presidente, la ley está por encima del primer ministro y de cualquier forma de gobierno que se pueda conocer sobre la faz de la tierra. La ley es la que debe reinar, la ley es la que debe gobernar y los hombres deben someterse a la ley. ¿Cómo podríamos nosotros como creyentes cristianos que somos hacer caso omiso de todo lo que la palabra de Dios enseña en todas sus formas de legislación, en todos los principios que presenta mediante la ley y decir, bueno, yo no voy a aplicar esto porque esto a mí no me conviene o no me gusta, yo creo que esto debería ser más bien de esta forma? Entonces yo agarro la ley y la pongo a jugar a mi conveniencia. Hago con ella lo que me da la gana. En última instancia ya la autoridad no está descansando sobre la ley de Dios, sino que está descansando sobre mí como autoridad. Imagínense el caso que yo me convierta en un arbitrario acá y comience a dictar cátedras, a dictar doctrinas que no se suscriben a la ortodoxia cristiana, sino a las aprensiones personales míos, a mis caprichos, a mis intereses personales y a una serie de elementos que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña, pero sí tienen mucho que ver con lo que son mis apetencias y mis pasiones bajas. La Reforma Protestante, entendiendo el principio nuevamente de la Biblia de que la ley es la ley y de que nada puede estar por encima de la ley, retorna al pueblo a esa visión, enseña que no puede haber nada que esté por encima de la ley. Y si no puede haber nada por encima de la ley para un presidente de una república determinada, imagínense cuánto más para nosotros los creyentes que estamos sujetos a esta gloriosa y sagrada voluntad. No podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos que hacer justamente lo que la ley nos dicta que debemos hacer. Aquí hay reglas morales que están reveladas, aquí hay reglas éticas, principios y valores éticos y morales que están revelados en las Sagradas Escrituras que yo no puedo cambiar a mi conveniencia. Por muy autoridad que yo me crea, por muy apóstol que yo diga ser, por muy arcángel, por muy serafín, por lo que sea que yo pretenda ser, yo no puedo cambiar la realidad de lo que está escrito. Sin embargo, como ya les he dicho yo a ustedes, los papuelos están en todos lados. La infalibilidad papal está no solamente en la Iglesia Católica Romana, lamentablemente también la tendremos dentro de nuestros templos cristianos evangélicos, lamentablemente. Con mucho dolor tengo que decirlo, pero es la realidad. Otro de los grandes legados en materia política fue el check and balance, que si mal no recuerdo fue una herencia puritana, si mal no recuerdo, ahorita mismo se me escapa el dato. El check and balance fue la producción o la generación de la separación de poderes.
un poder. Usted conoce que todos los poderes hoy se dividen, o en la mayor parte de los mundos, no sé ya cómo se manejará el asunto en las naciones teocráticas, de sistemas teocráticos, pero por ejemplo los sistemas democráticos clásicos que nosotros tenemos y que hemos visto pasar acá en la parte occidental del mundo, vemos que tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Hay tres poderes distintos. Estos tres poderes surgen como consecuencia de lo que el protestantismo legó en materia de ley. Ellos decían, basado en el principio de que el hombre es un ser caído, de que el hombre es un ser de pecado y para el pecado, ellos decían al hombre no se les puede dar poder absoluto, porque si se les da poder absoluto, esto va a degenerar en una tiranía. Necesitamos crear una división de poderes que presente una medida de contrapeso, por eso se le llama check and balance, una medida de contrapeso para que cuando la arbitrariedad de un hombre quiera levantarse, los otros poderes que existen en esa división que se hizo de poderes puedan hacer un contrapeso para que la arbitrariedad del hombre no se levante. Ese fue el propósito del check and balance, de la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, si el ejecutivo, que es donde está el presidente de la República, agarra y dicta una ley, no sé, extraordinaria, y yo quiero que salgan a matar a todos los que se encuentren en la calle que no sean de nuestro partido y que no hayan votado por mí, por ponerles un ejemplo muy extremo, ¿no? Bueno, para eso existirá, si el Ejecutivo está diciendo eso, para eso existirá como una medida de contrapeso el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial, para que puedan truncar los intereses y los deseos arbitrarios y tiránicos del poder ejecutivo. Esa es una de las grandes benignidades que se le ha dado al mundo en el que vivimos. Nuevamente, ellos se basaban en el principio de que el hombre es malo y si al hombre se le da poder absoluto. Y este es el problema que tienen, hermano, los sistemas socialistas, los sistemas de izquierda. Que los sistemas socialistas, la izquierda siempre quiere poder absoluto. Y ellos tienen el control de todas las instancias de la sociedad, de todos los poderes. Y quieren pintar todo el mapa de su único color. Y no hay democracia. Porque eso que nosotros hacemos aquí, que vamos a votar en una máquina, eso es una pantalla, es mentira, aquí no hay democracia. Lo que allí salga, el resultado que allí salga, les da igual a los gobernantes de aquí. Ellos, como tienen el control absoluto de todos los poderes, ellos mueven a su conveniencia, cambian los datos, cambian todo, y entonces tenemos resultados tan fraudulentos como los que tuvimos en las últimas elecciones. Eso es lo que esta gente hace. Esto es lo que la izquierda históricamente ha hecho. Porque son gente enferma de poder. ¿Por qué creen ustedes que son gobiernos que están en el poder eternamente y que no quieren soltarlo nunca? Cuando la regla histórica ha sido un gobierno no puede legislar más de 2 periodos. Y eso se aplica en todos los países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo, los países verdaderamente democráticos. Usted no ve que en Estados Unidos de Norteamérica ni en ningún país occidental desarrollado se siente un gobierno de derecha o de centro derecha y gobierne por 20, 30, 40 años. Como el caso de Cuba, que llevan para 70 años de tiranía. Como el caso también de Rusia, que nunca se ha sentado un gobierno de derecha, prácticamente nunca se ha sentado un gobierno de derecha allí, porque la izquierda tiene totalmente el control del país. Lo mismo con China. Exactamente lo mismo ha sucedido con China. El poder prolongado en un mismo hombre degenera siempre en la tiranía. Porque una vez que ese hombre ha pasado los umbrales de lo que es normativo hacer para una persona, comienza a creerse cosas que a lo mejor al principio no se creía, pero se le comienzan a subir muchos humos. Y acuérdense que la megalomanía es la enfermedad por antonomasia que sufren los políticos. Lo repito, la megalomanía es la enfermedad que por antonomasia sufren los políticos. Están enfermos de poder. Enfermos de poder. Por eso que las visiones maquiavélicas son tan maquiavélicas. Completamente maquiavélicas. Como por ejemplo el Estado es el aparato represivo del Estado.
Los gobiernos son el aparato represivo del Estado. Los políticos son el aparato represivo del Estado. ¿Por qué existen entonces estos sistemas? El hecho de que existan ideologías políticas como la izquierda, que se enquistan en el poder y no quieren soltarlo nunca y hacen cualquier jugada con la ley, hacen cualquier jugada legislativa y cualquier trampa y cualquier fraude para poderse sentar eternamente en el poder, indica que son gente que, bueno, su megalomanía, lógicamente, y la falta de principios bíblicos en su mente, porque la gran mayoría de estos sistemas tienen que saber que son ateos. Aunque ellos salgan con un crucifijo y haciendo y presignándose y diciendo que Cristo y tal, acuérdense que eso es pura panfarria política, eso es mentira, esos tipos no creen en nada, esos tipos creen en la brujería, siguen otros tipos de cosas, pero olvídense que de cristiano tienen absolutamente algo. No tienen nada de cristiano. Eso es política, hermano, no se deje engañar por la política. No se deje engañar por lo que les dicen sus amigos que están pintados de rojo y que les quieren llevar a través de una perorata barata y quieren lavarles el cerebro y hacerle creer cosas. Yo siempre lo he dicho, es difícil, es muy difícil. Bueno, antes lo decía de una forma mucho más dura, ¿no? Pero después tuve que sentarme a pensar y aclarar ciertas cosas del panorama. Pero hoy sostengo que es muy difícil ser cristiano y ser socialista a la vez. Es muy difícil. Es muy difícil porque ser socialista, el socialismo es un sistema anticristiano desde sus inicios. Y el que no sepa esto estudia historia. Y no se deje engañar con la historia que le presentan los que creen en el socialismo, que se han creído el lavado de cerebro que le han hecho otras personas también. Estudiemos la historia. Estudiemos la historia para que nos demos cuenta de lo que estoy diciendo. Eso es lo que esta gente presenta, precisamente porque la visión legislativa, la visión de gobierno, la visión de la división de poderes, la visión de la supremacía de la ley, no está en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no han atesorado nunca la fe cristiana, porque no son cristianos, no son creyentes genuinos. Y si no son creyentes genuinos de la única fe que le ha legado estas bendiciones en términos de jurisprudencia, en términos legislativos, en términos de ley, en términos de gobierno, en términos de política, al mundo, lógicamente ellos no van a tener ese legado como un elemento importante dentro de su agenda política. No lo van a tener, porque no pueden tenerlo. ¿Y cuáles son entonces las implicaciones de esto? Se suprime al máximo la posibilidad de la arbitrariedad humana. Esto es lo que sucede. La benignidad, la implicación de que entendamos que nada está por encima de la ley y de que toda autoridad tiene que estar subsumida a la ley, y además de que tenemos que obedecer lo que plantea el check and balance en la división de poderes, lo que esto nos trae como consecuencia lógica y como benignidad es el hecho de que se suprime el riesgo de arbitrariedad humana en la tiranía. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede.